Buenas tardes, Alberto, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Aquí, hijo, lloviendo todo el día, calor. ¿Dónde está el invierno? Se ha ido. Yo creo que se equivocó de busco. Vi otro busco el invierno, no sé, porque pues, no hay, aquí lo que hay es calor y lluvia. En fin, oye, estoy en Miami, ¿no? Para el que no, no sepa. Déjame presentarte a Pues nuestros radios saludos de El oyentes. Salvador. Bueno, y tú en El Salvador. Sí, Voy a presentarte a nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional. Tenemos hoy a Alberto Pocasangre, que es un narrador y profesor de literatura, filosofía, historia. Fue ganador del certamen centroamericano de literatura infantil en el 2013 y galardonado con el título de Gran Maestre en Cuento en el 2007. También este 24 de diciembre ganó el segundo lugar en el premio Consuelo Sonsin de Saint-Exupéry que realizó la editorial Casa Azul con base en París. Entre las publicaciones de Alberto está El hombre de los mil relojes 2005, Camisa de fuerza 2008, Kauki y el devorador de insectos 2013, De sustos, amores y otras cosas aterradoras 2014, Donde nacen las sirenas 2015 y El jardinero fantasma 2018. Y bueno, es decir, tiene unos cuantos libros ya. Y Alberto, ¿cómo te sientes por haber ganado el segundo lugar en el premio Consuelo Sunsin de Saint-Exupéry de la editorial Casa Azul? bueno, fue una muy buena noticia porque sé que es un certamen internacional y que participa gente de mucho peso en la literatura latinoamericana y pues alegre, alegre. Bueno, sí, indudablemente es algo pues, muy bueno para tu currículum, es decir, y este Sí, premio, pues, es decir, es por la Casa Azul Ediciones que lleva ya mucho rato dando vueltas desde Texas, San Salvador hasta Francia, ¿no? Pero óyeme, háblame de la historia de tu libro ganador, de qué trata la obra, cómo encender una llama. ¿Cómo encender una llama? Es un cuento de alguien que busca llenar un vacío que tiene en ese momento y que la única manera de seguir viviendo es llenándolo y anda buscando diferentes cosas con las que, con las que solucionar ese vacío que siente sin darse cuenta que a veces esas cosas grandes que queremos hacer no es necesario que sean tan grandes, sino que con cosas chiquitas puede ir haciendo cosas grandes. Y es prácticamente un cuento que ve la transformación de un individuo a través de unas pocas páginas y a llegar a verdades determinantes en su vida. Sí, es un cuento excelente, ¿no? Y Gracias. esperemos que sea publicado, es decir, no sé qué, que supongo que Casa Azul Ediciones lo va a publicar o algunas otras cosas tuyas. De todas formas, siempre estás invitado a Creatividad Internacional, si puedes publicarlo ahí también, ¿no? Entonces, Ah, gracias. después yo te daré los enlaces. Y óyeme, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál escritor puedes considerar como tu maestro? ¿A quién admiras en la actualidad? Es decir, del que has recibido más influencia. Pues tengo la bendición y creo que es la primera actividad de cualquier escritor y es ser un buen lector. Desde chico he leído mucho y tengo muchos escritores preferidos, tanto actuales como de la antigüedad, desde los griegos, me encantan los rusos del siglo XVIII y XIX, y en la actualidad leo mucho escritor francés y también sudamericano. Acá en El Salvador hay escritores buenísimos como Jorge Alán, Guadalupe Castellanos, y pues trato de leer todo lo que me cae en las manos y aprender de todos, porque nunca se sabe todo, ¿verdad? Cada día es un día de aprendizaje y la idea es ir creciendo como escritor por medio de la lectura y de la experiencia de otros también.
Claro, bueno, hay que empezar a leer de niño. Tú sabes que yo de niño pues leía mucho los cómics y tú dices, bueno, el cómic es una librería, Pato Donald, Mickey Mouse, todo eso. Pero Yo ¿qué todavía hace lo leo. el cómic? Te da el hábito de lectura, ¿no? Al niño. Sí, Entonces empiezas muy temprano y empiezas a leer. Y después salté a aquello que, bueno, en mi época, ya por los años 50 de niño y eso, eran muy populares los oestes, ¿no? Hay un sí. tipo que se llamaba Marcial Lafuente Estefanía, que tenía decenas y decenas y decenas de oestes de eso, de tiroteos y eso. Esto es una época donde la televisión todavía no estaba llena de tiros porque estaba empezando, ¿no? En los años 50 y pico, ¿no? Pero eso ¿qué hace? Pues te crea un hábito de lectura hasta que empiezas a leer las cosas serias, como el Ulises de De Joyce, Joyce. y decir, y a Frank Kafka. Y eran mis escritores preferidos cuando empecé a leer cosas de Hemingway también. Ah, Y perfecto. entonces, eso han sido mis escritores base. Ya tuve cuando empecé a leer que no eran escritores muy sencillos, pero eran los que me encantaban, ¿no? Pero si no tienes la preparación primaria, precisamente cuando estás en la escuela primaria y eso, generalmente no se llega mucho por ahí, ¿no? Fíjese, Y padre, que no, no, eh, lo que te no quería preguntar, sí. lo que te quería de todos, pero en sí, de todos esos escritores que has leído mucho, ¿no? ¿Cuál tú piensas que ha sido el que más te ha influido o que tú más admiras más? Dostoyevsky, definitivamente. Ah, Dostoyevsky, bueno, sí, Sí, claro. es alguien al que voy y Sí, regreso y bueno, hay siempre gente le que encuentro algo nuevo. tiene un sublibro. Mira, a mí mi escritor preferido, que yo lamentablemente tengo poco tiempo hoy en día para volver a él, es James Joyce, ¿no? Y su Ulises, ¿no? Ajá. Entonces, y también Kafka han sido pero Joyce básicamente, claro, cuando yo leía a Joyce, había que leer un libro primero para que te decía cómo había que leer a Joyce, que no se entiende fácilmente, ¿no? Sí. Un libro Entonces, para leer el libro. sí, exacto, un libro para leer el libro, así era el Ulises de Joyce, que bueno, ya después de siglo y pico hay muchas otras cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, siempre es un libro que yo he preferido, ¿no? Y entonces, claro, Dostoyevsky por supuesto era un lector un escritor que también ha influido mucho en nuestra literatura, es decir, del siglo XX y del siglo XXI. Lo que Sí, pasa que en el siglo XXI lo que tenemos es que, es decir, ya no solo está la televisión, es que está la internet y está toda una cantidad de cosas de más bueno, es muy difícil contar todo, ¿no? Y eso pues ha variado, es decir, algo por ejemplo, para mí, yo no sé si allí en Salvador llega, pero aquí, por esta parte aquí, yo llego a Netflix ah, porque sí, me sale mucho más barato que una sala de cine. Una sala de cine está en 8 o 10 dólares una entrada. sí. Y en Netflix con eso tú ves todo un mes, estás viendo infinidad de clásicos, ¿entiendes? Ujú. Y entonces eso es una de las ventajas que la puedes hacer leer desde tu... Bueno, es verdad que no va a tener una pantalla tan grande como la del cine, aunque hoy en día hay pantallas gigantescas de computadora, ¿no? Pero indudablemente Netflix lo puedes leer o ver desde tu casa. Y entonces eso ha disminuido mucho las visitas a los cines. Están en discusiones y eso, que hay que ponerlas también por la sala de cine, imagínate. Pero está cambiando y indudablemente por una cuestión económica y por una cuestión de facilidad Netflix va a ganar, ¿no? Eso como es que me dicen a mí el libro digital. No es que a mí me guste el libro digital porque yo soy de la vieja escuela, pero es que el libro digital es más barato, lo puedes leer en cualquier momento, te puedes llevar toda una biblioteca metido dentro de una tableta y entonces esa es la gran desventaja y cuesta muy poco.
¿me comprendes? Sí. Entonces, bueno, el que pone un libro digital a 10, 12 dólares está fuera de onda, ¿tú comprendes? El libro digital no cuesta nada. Claro, es decir, mismo Amazon ha cambiado mucho el juego hoy en día. Es decir, tú sabes que yo empecé a publicar aquí como el año en New York en 1982. Publiqué la Hostería del Tesoro. Por supuesto, la editorial Las Américas nunca me pagó un centavo, ¿no? Entonces, después de eso he utilizado como media docena de editoriales hasta antes de llegar a Amazon, ¿no? El último era un tipo con el que yo hablaba, porque estaba aquí en Tampa, ¿no? La llamada era normal, ¿no? Y ya me había publicado 6 o 7 libros. Y un día me entero, bueno, déjame no decir el nombre. Un día me entero de que era diciembre de 2012. Lo habían cogido asaltando un banco. Un editor ya con 69 libros tenía como 69 libros publicados. Lo cogieron asaltando un banco. Yo me dice. Pero ahí aprendí, porque él ponía los libros, eso lo hacen muchas editoriales hoy en día, ponen los libros en Amazon y ellos los distribuyen, ¿no? Por las pocas librerías que hay, bueno, hacen sus presentaciones, etc. Y eso es lo que hacía este individuo, ¿no? Por supuesto, no llegó a pagarme los derechos de autor porque, bueno, cayó en la cárcel. Entonces, y ahí descubrí Amazon que cuando se vende algún libro, sobre todo digital, pues que es lo que más se vende, pues te lo deposita en el banco. Esa es la gran ventaja que tiene. ¿Entiendes? O sea, las cosas han cambiado en nuestro mundo. Y óyeme, ¿a ti te gusta escribir la literatura infantil y juvenil? ¿Cómo tú piensas que se desarrolla este tipo de literatura infantil y juvenil en Latinoamérica? Pues, Ismael, de hecho, yo escribo niños para adultos, publicados en las 3 áreas. Y muchas veces estoy escribiendo y no sé dónde lo voy a clasificar y son las editoriales las que se encargan de ello. Pero sí pienso que ha habido un boom en la literatura infantil y juvenil, por lo menos en El Salvador se ve y creo que es una extrapolación de lo que está sucediendo en América Latina y probablemente en el mundo, y está amarrado a los cambios también en la visión que se tiene en educación, porque como educador también he visto que hay más interés en que el niño lea, en que el joven lea, en que la obra literaria no solo sea para un examen, sino para aplicarla a la vida de alguna manera. Entonces creo que estamos en un momento de que aprovechar. Sí, claro, este tipo mismo de concurso de la editorial Casa Azul, ¿no? Es un ejemplo de que es un estímulo a la literatura infantil y juvenil. Sí. Pero como tú, verdad que tú me dices que que has leído, es decir, publicaciones ya de adultos y te gusta también escribir el libro infantil y juvenil. Pero ¿qué crees que debe tener un libro infantil y juvenil? Pienso que debe, al menos yo así lo escribo, una de las cosas a las que le huyo es a la literatura totalmente de intención ética. Pienso que el libro infantil, al igual que el libro para adultos, debe tratar temas que sean de interés para el sector. Pero procuro que lo que estoy escribiendo sea algo que toque un tema de interés, niño para el joven, porque se siente identificado con el libro. Y soy que defienden que no soy yo como escritor el que tiene que enseñar algo, sino que el lector es el que va a aprender algo si quiere o si lo encuentra que aprender. Muchas veces el lector encuentra cosas en lo que escribimos que ni el que lo escribió se dio cuenta que esa cosa estaba ahí, que ese tema estaba siendo tocado, pero el que lo lee se siente identificado y lo aprovecha de alguna manera. Cada quien hace la lectura que
que se relaciona con lo que es como persona. Cuando alguien me dice ese libro es malo o ese libro es bueno, yo pienso, no, el libro ni malo ni bueno, realmente depende mucho de los intereses del que está leyendo. Bueno, exacto, eso es indudable. Los intereses de cada cual, los gustos de cada cual son diferentes, ¿no? Entonces, porque las variaciones son muchas. Y hoy en día, en este mundo, es decir, de virtual, ¿no? Pues se nota mucho más, ¿no? Entonces, y óyeme, ¿tú piensas que los jóvenes de ahora leen más, leen igual o leen menos que los de antes? Yo creo que tienen más oportunidades para leer. Como decía usted hace un rato, antes queríamos comprar un libro, nos costaba 10, 15, 20 dólares. Hoy se pueden descargar en internet. Creo que el problema tal vez no es el acceso a la literatura, sino que el acceso a demasiada información. En un momento, lo noto con estudiantes, tanta información que a veces no tienen tiempo para digerirla. Y entonces esa información no se transforma en conocimiento, ni en un apoyo útil, ni intelectual, ni emocional, sino que simplemente pasa por información utilitaria. Y creo que hoy el reto que tenemos, no solo los educadores, sino los escritores también, que no es solamente que el niño o el joven lean, sino que aprendan a clarificar qué vale la pena leer y cómo ocupar la lectura, cómo distinguir qué es ocio, qué es aprendizaje, que nos puede servir de acuerdo a las capacidades y características de cada uno, y qué elegir, porque vuelvo entonces al ejemplo que puse de Netflix, que la entrada de un cine tenemos acceso a un montón de información visual, pero también a veces gastamos una hora buscando qué ver, porque qué ver en el Netflix, que de pronto uno se pasa lo que dura una película buscando qué quiero ver. Sí, pero claro. si tenemos bien claro, yo quiero ver esto, vamos, lo vemos. Pero lo mismo con la literatura virtual. Estamos seguros que es más fácil que solo tener la información a la mano. Entonces creo que hoy leen más porque tienen más acceso, pero quizás falta un poco de apoyo en cuanto a cómo leer y qué leer. Claro, ya eso es una tarea, bueno, en parte de la escuela, que no siempre se ocupan de eso, es decir, así es. Entonces la literatura está como un poquito al lado, tirada de al lado, no es algo más, es decir, en parte es eso, y es decir, en parte también que hay una inundación de información. Mira, yo he optado ya por no ver televisión. Yo las noticias las veo, bueno, a través de media docena de periódicos online. Y entonces, porque es que no tengo tiempo tampoco a oír los noticieros de CNN y nada de eso, ¿no? Hay demasiado. Entonces hay una inundación de información, a veces hay desinformación, y los que son ya un poco mayores, pues podemos manejar eso, pero por supuesto la juventud que carece el background para entender todo este lío, pues a veces pues se sienten un poco, es decir, o frustrados o metidos en cosas que no debían, o todo. O sea, todo en la vida tiene su ventaja y su desventaja. Aún así, yo creo de que estamos en ventaja, porque podemos hablar sin que nos cueste nada, a muy largas distancias. Sí. Esa es una ventaja. Podemos leer a través de los libros digitales prácticamente algo muy barato. Por ejemplo, yo me acuerdo que el Ulises de Joyce, yo lo compré por primera vez en una librería de uso, porque claro, era un librote, ¿no? Y me costó como cerca de 15 dólares o algo así, ¿no? Un libro de uso ya. Y ese tipo de cosas, pues bueno,
hoy ya las librerías de uso existen todavía, ¿no? Pero es mucho más fácil conseguir un libro digital y es decir, sobre todo las nuevas generaciones les es mucho más fácil leer en una pantalla, en una tableta, que ya los que son un poco más viejos que hemos tenido que acostumbrarnos a esta nueva modalidad que tiene, por supuesto, sus ventajas, ya te dije, económicas. Te vas de viaje y te llevas en una tableta toda la biblioteca tuya, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, y uno puede hablar a largas distancias, o sea, a pesar de todas las malas cosas que ocurren todavía en el mundo, yo creo que adelantamos, ¿no? Y la literatura, tiene más ventaja. La literatura es parte de eso, ¿no? Entonces, es decir, podemos llegar al siglo XVIII, al siglo XIX y más adelante hasta hoy, y es decir, un campo muy amplio, ¿no? Que, bueno, también tiene sus pequeñas desventajas, como hablamos antes. Pero oye, Alberto, déjame hacerte una pregunta ya que estamos casi terminando. ¿Tus planes futuros cuáles son? Bueno, aspecto literario, pues ya estoy haciendo mi planificación 2020, que quiero escribir un par de novelas, tengo otro par que las tengo a medias desde hace rato y las quiero terminar, y en El Salvador tenemos un proyecto también con una nueva editorial que fundamos en marzo y estamos, pues ya tenemos nuestro primer catálogo y para este año va el segundo y hacer. Óyeme, eso suena muy bien, ¿no? Entonces, bueno, me alegro mucho, es decir, haberte podido hacer esta breve entrevista. Carlos, recuerda que este año el premio literario, es decir, Reinaldo Arena, que ya vamos a estar en nuestra 6ª versión, es en novela, o sea, narrativa, y puedes participar en él. Es un premio que ya ha cogido cierto prestigio, ya llevamos 6 años dando estos premios desde Creatividad Internacional. O sea, estás invitado a participar si tienes para ese tiempo, que sería para el otoño cuando se envían los manuscritos. Y por supuesto, vamos a mantenernos siempre en contacto. Estás invitado siempre a Creatividad Internacional. Y bueno, esperamos. Tú estás todavía hacia adelante. O sea, estás todavía, es decir, creando toda tu base de tu obra, ¿no? Que esperamos que sea muy prolífica, ¿no? Y bueno, muchas gracias por estos breves momentos y muchos saludos. Y bueno, ya nos mantenemos en contacto. Te veo. Gracias, Ismael, por la invitación y ojalá nos podamos ver un día y estrechar las manos. Bueno, aquí hay una feria del libro aquí en Miami, alrededor de noviembre, la feria del libro de Miami. Y hay otras muchas actividades, ¿no? Que también pueden ser, es decir, aceptables. Bueno, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Bye bye. Cómo no, un gusto. Saludos.